Podemos tomar asiento. Queridísimos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia esta solemnidad en honor a nuestra Madre Santísima, esta solemnidad que recuerda el momento de la concepción santa y pura de María Santísima, esta concepción que la libra de todo pecado, ¿sí?, de la mancha del pecado original que todos merecemos por ser hijos de Adán y Eva. María, en atención a los méritos futuros de Cristo, Dios la preserva de esta mancha, la libra de esta mancha, y por eso nosotros cuando saludamos y decimos Ave María Purísima, respondemos sin pecado concebida, nos referimos principalmente a María Santísima. Ella es la que ha sido concebida sin el pecado original. Además de Jesús, evidentemente, por ser el Hijo de Dios. Pero María recibe esta gracia en atención a los méritos futuros por ser nada más y nada menos que la Madre del Redentor. Esto que hace algunos domingos hablábamos de la maternidad de María, que no se limita a la maternidad física, no es solamente Madre de Cristo, sino que con toda propiedad podemos decir que además es Madre de Dios. Por esta estrecha relación que existe en la persona del Verbo, de la naturaleza humana de Jesús y de la naturaleza divina. Todo lo que se dice y se predica de la naturaleza humana de Cristo se puede decir y predicar de la naturaleza divina, y todo lo que se dice y predica de la naturaleza divina de Cristo se puede decir y predicar de la naturaleza humana. Podemos decir que Dios llora cuando Jesús llora, porque hay una unidad. No son dos personas distintas, no es uno por un lado la persona humana de Jesús y por otro lado la persona divina, es una sola persona. Y entonces hay una estrecha relación entre las dos y por eso nosotros podemos decir con total propiedad que María es Madre de Dios. Dios no tiene origen, pero tiene una madre, quiso tenerla. Y no solamente quiso tenerla, sino que quiso colmarla de todos los dones, de todas las gracias, de todas las bellezas que podía otorgarle a una madre. Por eso la liturgia comienza llevándonos al comienzo, al libro del Génesis, al principio de todo, cuando Dios crea todas las cosas, después de crear toda la creación, hace su obra maestra, que es nada más y nada menos que el ser humano, Adán y Eva, que los pone en el paraíso para que gocen de todo lo que había. Es decir, la obra perfecta después de los ángeles es el hombre. A diferencia de los ángeles son seres espirituales, no tienen materia, el hombre sí comparte esta doble dimensión, lo espiritual, que nos asemeja a Dios, y lo material. Y Dios quiso que el hombre gozara de todo lo que había en el paraíso, y de hecho lo coloca en el paraíso. Hay una sola cosa que no podía hacer, que es lo que el hombre termina haciendo, desobedeciendo a Dios, y de acá viene el pecado, ese primer pecado, el famosísimo pecado original, que no es otra cosa que la desobediencia a Dios. Y esa desobediencia que tiene como raíz la tentación de la serpiente. En ese diálogo que tiene la serpiente con Eva, la serpiente se da cuenta cuando le empieza a preguntar, hay un diálogo, el texto de la Sagrada Escritura es bastante escueto, no es muy amplio, pero evidentemente tanto Eva como Adán gozaban de los dones preternaturales, tenían un conocimiento muchísimo superior al que nosotros tenemos, pero eran humanos y falibles, aunque su conocimiento era perfecto y la inteligencia no estaba inclinada al error como en el caso nuestro, seguía estando la materialidad. Y la serpiente se da cuenta que había algo en Eva, porque cuando le empieza a preguntar, Eva deja entrever que sí, está todo bien, pero hay algo que Dios nos prohibió. Y entonces la serpiente se da cuenta que Eva no estaba del todo convencida y aprovecha esa ocasión. Vieron que los santos ascetas y padres dicen que nunca tenemos que dialogar en la tentación. La tentación empieza de a poco, el demonio nos empieza a tentar de distintas cosas
Y empieza de a poco, no nos presenta, si no nos dice de golpe el demonio, vamos a robar el banco. No, pero empieza de a poco, con pequeñas cosas, y nos va seduciendo y uno entra en ese diálogo con la tentación creyendo que nosotros tenemos el control. Y el demonio sabe que él tiene el control. Y así lo hizo con Eva. ¿Cómo que Dios les dijo que no pueden comer de esa fruta? Le dice el demonio. Y entonces empieza ese diálogo. Y de Eva se deja enredar en esas redes que el demonio, como dice la Sagrada Escritura, como león rugiente que anda buscando a quien devorar, bueno, termina seduciéndola y haciéndole creer algo que era objetivamente dentro de todo creíble. ¿Qué vio Eva en la fruta? Que era apetecible, que era rica, que era capaz de obtener lo que el demonio le estaba diciendo, porque ¿qué le dijo el demonio? Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman serán como dioses. Y acá entró la tentación, ser como dioses, ser Dios. ¿Quién no quiere ser Dios? ¿Quién no le gustaría tener el poder y gobernar y tener todas las riquezas y hacer todo lo que quisiéramos? Y ahí Eva dice, bueno, y lo llama Adán. Y Adán, seducido también por lo que le dice Eva, termina cediendo y terminan probando esa fruta. Lo que le dice el demonio no era todo mentira. Había una parte de verdad. Por eso la tentación siempre tiene una parte de verdad. Si fuera una mentira absurda, nadie nos convencería. Es decir, toda tentación tiene una parte de verdad. El poder, el placer, la riqueza, el dejar fluir nuestra ira y nuestra bronca. Es decir, siempre hay una parte de verdad en eso que el demonio nos presenta. Y la parte de verdad era que en parte ellos iban a ser conocedores del bien y del mal. Pero Dios los quería preservar de eso, porque antes Adán y Eva eran inocentes. Y con el pecado pierden la inocencia. Y ese conocimiento del bien y del mal los hace plausibles de cometerlo, de hacerlo. Y ahí surge esa inclinación. Y no solamente el castigo, sino todo lo que devino después de ese pecado original. Nuestra inteligencia quedó inclinada al error, nuestra voluntad al mal, nuestras pasiones desordenadas, perdimos la inmortalidad. Adán y Eva eran inmortales en el paraíso, no morían, no se enfermaban, no tenían necesidades. Y todo eso lo perdimos. Y no solamente eso, sino que también el paraíso. Dios podría haber abandonado al hombre y decir, bueno, vos te la buscaste, arreglátela. Pero no, les promete un redentor, un salvador. Pensado desde toda la eternidad, algunos padres de la Iglesia dicen que el pecado de los ángeles, la tentación, la prueba de los ángeles, fue saber que la segunda persona de la Santísima Trinidad iba a asumir la naturaleza humana. Y que Luzbel, el más perfecto de todos los ángeles, no concibió cómo podía ser que Dios, en vez de hacerse un ángel, se hiciera un hombre limitado, mucho más limitado, porque al tener materia nosotros somos más limitados que los ángeles, que son seres casi perfectos. Y ahí vino la gran tentación y la gran prueba de los ángeles, que un grupo de ángeles dijeron, servian, te serviremos, Señor, y otro dijo, non servian, no te serviremos, nos rebelamos contra ti, el demonio y todos los que siguieron al demonio. Lo cierto es que Dios le promete a Adán y Eva un redentor, alguien que los va a rescatar y los va a salvar, pensados de toda la eternidad, porque cuando Adán y Eva pecan, lo hacen junto a un árbol con la serpiente, que era el demonio, y la redención va a tener también estos tres personajes, porque va a estar presente el árbol, ya no el árbol del fruto, sino el árbol de la cruz. Adán y Eva, cuando pecaron, eran vírgenes, aún no había Eva concebido, y María y Jesús son vírgenes, María porque es virgen y Jesús también, y en el árbol de la cruz se realiza la redención, aquello que el hombre no pudo realizar en el paraíso. Esa gran sinfonía que Dios había preparado
¿Vieron cuando uno escucha una gran obra sinfónica donde se complace en escuchar cada uno de los instrumentos que suenan todos al unísono, produciendo una melodía exquisita y bellísima? Imagínense que de pronto aparece una nota cacofónica que empieza a sonar mal en el medio de la gran sinfonía. Eso fue el pecado del hombre. Rompió esa gran sinfonía. Pero no solamente fue esa nota, sino que eso produjo que toda la orquesta empezara a sonar mal. Porque el hombre es cabeza de la creación. Y al ser cabeza de la creación, toda la creación sufrió las consecuencias del pecado. Y de esa armonía que había en el paraíso, se convirtió en lo que el mundo nosotros hoy vivimos, en una armonía perfecta donde el hombre no solamente estaba ordenado, no sufría, no tenía necesidades, tenía conocimientos, sino que había una armonía con las demás criaturas, con todas las criaturas. Por eso cuando los textos proféticos como el que leíamos ayer de Isaías nos hablan de los tiempos mesiánicos, ¿qué nos dicen? Tiempos donde los animales pasarán todos juntos. Y uno dice, ¿y estos tiempos idílicos de dónde son? Y responden a esto, al origen. El hombre al pecar rompe todo, destruye toda la armonía de la creación. Hay un salmo bellísimo que canta la liturgia que le pone voz a cada uno de los elementos de la naturaleza. Montañas y cerros alaben al Señor. Lluvias y lloviznas alaben al Señor. Nieves y hielos alaben al Señor. Árboles y bosques alaben al Señor. Todos los animales. Este salmo sintetiza el deseo de que la creación toda, con el hombre incluido, dé gloria a ese Dios que le ha dado existencia. Y esto es lo que viene a hacer Jesús. Viene a devolverle al hombre lo que el hombre había perdido. Y por eso Jesús, a diferencia de Adán, obedece. Adán desobedece, Jesús obedece. Y obedece hasta la cruz. Y a diferencia de Eva, María también obedece. Eva escuchó al ángel malo que la sedujo para hacer el mal. María escucha a Gabriel, que le invita, lo que escuchábamos recién. María no entiende, se sorprende, Gabriel le explica, el arcángel Gabriel, y María acepta, obedece, deshace aquello que Eva había hecho, al igual que Cristo deshace lo que Adán había hecho. Por eso se dice con toda propiedad que Cristo es el nuevo Adán y que María es la nueva Eva. Y María está estrechamente ligada a Jesús, como Eva lo estuvo estrechamente ligado a Adán. Fueron nuestros primeros padres. Y Cristo y María son el modelo de la humanidad que sí responde a Dios, que sí deja obrar a Dios y nos enseña cuál es el camino que nos da la verdadera felicidad y la verdadera libertad. San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice: completo en mi carne lo que falta en los padecimientos de Cristo. Una frase rara, porque uno dice, bueno, si Cristo es el único que nos redime, y no me quiero meter mucho en temas teológicos, pero el único redentor es evidentemente Jesús, el único que nos salva. Pero San Pablo dice esto: completo en mi carne lo que falta en los padecimientos de Cristo. ¿Y cómo lo entiende San Pablo? Lo entiende en el sentido de que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es cabeza. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo y participamos también ofreciendo nuestros sacrificios para completar la obra de la salvación, que en realidad ya fue realizada por Cristo. Pero cada uno de nosotros también completamos esa obra formando parte de ese cuerpo místico. Cada uno de nosotros, evidentemente, con nuestras miserias y pecados. De ese cuerpo místico, después de Jesús, el miembro más excelso, más perfecto, más sublime es María, la que completa de una manera mucho más plena esos sufrimientos de Cristo. Y por eso, y vuelvo a repetir, no me quiero meter en temas teológicos, y es una opinión personal, María
es perfectamente corredentora, no porque ella redima, sino que participa del misterio de la redención. Como también cada uno de nosotros también somos corredentores, porque también formamos parte de ese cuerpo místico, ayudando a la corredención, como lo dice San Pablo. Si no, San Pablo se equivocó. Es decir, si San Pablo nos está diciendo que Él completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, no es que falte algo para que se haga la obra redentora, que ya la realizó, sino lo que nos toca a nosotros como cuerpos de Jesús. Teníamos en el seminario un sacerdote, el padre Biestro, mariólogo hasta el hueso. Escribió muchas obras de María, había una bellísima que se llama Huerto Cerrado, que habla de María como ese huerto. Vieron que los palacios de los reyes, alguno puede ser que quede, solía haber un huerto que solamente el rey entraba, no estaba abierto al público, era como un huerto exclusivo del rey, en donde solamente él podía entrar y ver las bellezas que había ahí. Bueno, el padre Biestro compara esa imagen con María. Dice que María es el huerto cerrado, ese huerto en donde nadie ha entrado, solamente Dios. Ese huerto que produce las más bellas flores y fragancias. Eso es María para nosotros. Que ella también nos enseñe a amar cada día más a Jesús en este día en el que seguramente muchos de nosotros hemos hecho nuestra primera comunión, que también este día nos recuerde ese momento tan bello, tan sensible, nos anime también, así es necesario, hacer una profunda confesión pidiendo perdón por nuestros pecados y no descuidar esa posibilidad de recibirlo, ese Jesús que se nos da como alimento en la Eucaristía. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima. Hacemos nuestra profesión de fe.